Gatito y Ser. Primerita. Buenas tardes, doña Alicia Pereira. Qué gusto tenerla aquí en esta segunda entrevista que estamos haciendo con los chicos del taller de música que pertenece a la municipalidad, en donde entrevistamos a artistas bandeños para que nos cuenten cuál es el camino que hace, en este caso usted, con la música para dejarle el aporte a la comunidad bandeña, a nuestra cultura, a las instituciones donde usted ha podido trabajar y desempeñarse o sigue trabajando. También tiene la finalidad educativa en donde usted nos cuente y los chicos se impregnen de su experiencia en esto que es la música. Bueno, querido Pucho, como te decimos, muy agradecida de tu visita aquí en mi casa junto a tus alumnos, al joven que está haciendo todo el trabajo técnico también, agradecida, Miguelito, agradecido de haberse tomado el trabajo, el tiempo para venir a compartir, en este caso de llegarse a mi casa y, como vos decías, empaparse de todo lo vivido, ¿no? En mi caso, desde lo personal. Entonces, desde ya, obviamente, un agradecimiento enorme. Y eso, como yo digo, esto de compartir el excelente docente, porque salir en busca de las raíces con sus alumnos lo hace un gran docente, un gran maestro, porque no tan solo en los libros están las sabidurías, sino también en las experiencias de vida, ¿no? Y hay que ir a las fuentes. Así que muy agradecida por todos los aspectos. Bueno, muchas gracias, doña Alicia, por recibirnos en este espacio. Bueno, voy a invitar a dos de mis alumnos que le van a hacer unas preguntas mientras usted nos cuenta su vida. Muy bien, cómo no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos. Buenas tardes, estamos aquí con la señora Alicia Pereira. Primero que nada agradecer el tiempo de su experiencia y el tiempo de su casa también. Somos alumnos del taller de música, mi nombre es Fabricio. Mi nombre es Sofía Góngora y para comenzar con esta entrevista queríamos preguntarle cómo han sido sus inicios en la música. Bueno, voy a volver a saludarlos y agradecerles, ¿sí? Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por sus palabras.
Muchas gracias por todo, por este mensaje hermoso que ha dejado Pucho con, yo le digo así cariñosamente al profesor, al señor Chaval, con el mensaje de música. Y bien, en mis comienzos, en realidad, en mi casa siempre se ha vivido, aquí a donde estamos ha sido un negocio hace muchísimos años. Esta fue una de las primeras casas, digamos así, cuando empezó a querer pintar una ciudad, nuestra querida banda. Vivían mis padres, mis hermanos, el mayor, hoy tiene 81 años. ¿Por qué lo nombro? Me voy a abocar nombrándolo a él. Porque él fue uno de los primeros integrantes de la primera formación de los manceros santiagueños. O sea que yo nací en el año 1958 y ellos comienzan con el conjunto. Sus primeros ensayos, sus primeros encuentros ha sido aquí, precisamente en esta casa, en este lugar, en el patio, a donde había una higuera, porque el único de la banda, digamos, era mi hermano. Después estaba Leocadio del Carmen Torres, que era de Wilmer, al que lo reconocemos como Onofre Paz, de Gramilla, y en aquel entonces, en la primera formación, estaba Héctor Castro, Castrito comúnmente conocido. Mi hermano Rubén Alberto Pereira. Comenzaron en el 58, sé que fue en el año que yo he nacido. Te puedes imaginar empezar a escuchar yo en mi nacimiento nomás los acordes de sonidos de música. Y vaya qué música, porque ya en aquel entonces los manceros por algo han llegado a tantos años de trayectoria, porque eran muy buenos. Obviamente han ido cambiando después, la historia es larga como de todo conjunto. Entonces yo, mi hermano siempre y mi mamá me contaba que yo no pronunciaba mis primeras palabras, y mi segundo hermano, él me lo cantaba y yo hacía las mímicas. Y mi primer instrumento ha sido el bombo, o sea que todo comenzó en mi casa. Así que a mí me emociona mucho hablar de esto, porque hablar de inicios es hablar de mis padres, hablar del patrimonio, hablar de cultura, hablar de raíces, es hablar de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y en mí particularmente, como sin duda en el profesor Achával, es hablar de nuestros abuelos, de nuestros mayores. Entonces, por eso hay que tomarlo con mucho respeto, con mucha responsabilidad, y también conocer un poquitito como para poder seguir adelante y levantar esta bandera que sin duda ha habido muchos sembradores de esas semillas, ¿no? Y yo lo hago desde mi humildad, desde mi sencillez, con mi guitarra, como recién lo he acompañado al profesor, un gatito de mi autoría, que él ha tenido, para mí es el honor que él me interprete el gato de mi autoría. Entonces, esos fueron mis inicios, aquí en mi casa y escuchándolos a ellos, los primeros acordes, y sin duda voy a contar una anécdota, seguramente se deben acordar, pero también son jóvenes, tanto el amigo Gómez como el profesor Achával. Había un chamamé, y lo voy a cantar, ¿no? Cuando hablamos de los inicios. En una noche estival de mi tierra guaraní,
se llamaba el chamamé? Pochita. Yo de chica me decían Pochita, me siguen diciendo. Entonces yo me había enamorado obviamente de esa canción porque todo el mundo me decía Pochita. Y cuando hace poco lo escucho el chamamé, me caían las lágrimas. La emoción. Recuerdos Totalmente. suyos. Sí. Enseguida me venía a la memoria, entonces llegaba el Negro Paz y mi mamá me decía, que yo entre lengua le decía, Negro Paz, cántame Pochita. Y el Negro Paz venía con su guitarra y me lo cantaba. En esta noche estival de mi tierra guaraní. No me acuerdo de la letra. Ahí está. Aparte me emociona mucho. Evidentemente ese chamamé estaba en el repertorio de ellos, pero venía el Negro Paz y me cantaba aquí, obviamente que hoy no vendría a cantar, porque son los manceros, Claro. están en otro nivel. Sí, Obviamente que sí me ha visitado Paz, no al poco tiempo que falleció mi madre, pero qué bueno, yo no dudaba que vos lo sabías, al chamamé, yo no dudaba. Y has visto que repite muchas veces, dice Pochita. Y me quedó ese chamamé, pero yo nunca lo puedo cantar. No lo puedo ni siquiera escuchar de la emoción. O sea, no lo puedo escuchar en el sentido de la emoción que me lleva a aquellos años. Tus recuerdos, Claro. sí, sí. Claro, y es un chamamé tan bonito y no lo cantan. Y hace poco en Facebook, porque por ahí siempre hay alguien que plumerean los temas, lo escucho y digo, ay no, que creo que lo grabaron, si no me acuerdo mal, los hermanos Toledo. Me parece que en la grabación de ellos, en uno de los discos en aquel entonces, estaban. Y esa fue una de las canciones que a mí, o sea, mira, tengo 64 años y me sigue emocionando. Es la Que la han canción. marcado en su infancia. Totalmente, totalmente. Y si me hubieras preguntado unos años atrás, también te hubiera contestado lo mismo y te voy a seguir diciendo porque me produce mucha emoción. Entonces, esa fue la canción, el chamamé que me gustaba. Evidentemente, como jóvenes y yo niña, me prestaban atención, porque era muy chiquita. Es decir, si ellos han iniciado en el 58, ensayaban aquí y en el 59 actúan por primera vez los manceros, entonces en los ensayos yo era muy pequeña. Claro. Así que yo me he criado, por eso digo, me he criado aquí en la música. Y al decir músicos, como decían los jóvenes, escuchándolo a Gómez y al profesor, y cuando hay músicos, la música vive y está en todas partes, y no falta el amigo que viene. Obviamente que aquí han llegado desde Selva Gijena, que era una gran cantante, que ha salido fuera del país, como del tiempo de la Juana Simón. Vino Vitillo Ábalos a mi casa, y así han venido mucha gente. Como digo, no es casualidad que la vida me ha ido llevando por el camino, y que sea la Casa de Arte, ¿no? Donde estamos ahora reunidos y hablando de este tema. Así que yo creo que he tenido una niñez muy feliz, sin duda. Qué lindo. Por eso me Claro. emociona mucho. Sí, Qué lindos lindo. recuerdos y lindos inicios Sí. también para usted. Sin duda. Y que vos, vaya que vos, es con lo que uno ha ido tocando el alma, el corazón. Sucede algo en el ser humano con la música, algo que te motiva, que te llena, que no tiene definición. Para mí no tiene definición. La música te transporta, la música, así como está ese momento de la emoción,
que te lleva a una emoción por ausencias, pero también te lleva a la otra emoción de decir, hoy, por ejemplo, tengo mis nietos que hacen música. Claro. Entonces, o también la música te lleva a decir, por ejemplo, bueno, canto una samba tucumana, por decirte, y me lleva a Tucumán. O sea, la música te transporta, te lleva, te da, te regala cosas maravillosas que no te da nadie. Totalmente. Para mí no te da ni te regala nadie. Sí. Es tan difícil definir. Qué lindas Así palabras, que sí. yo digo lo que siento, lo que significa para mí, y que a veces, no voy a decir la palabra, no soy una renegada, ¿no? Absolutamente. Obviamente sí una fiel defensora de todas mis raíces. Te estoy contando cómo he nacido y a dónde he nacido, escuchando voces tradicionales, voces de antes, diríamos así, porque también antes se cantaba de una manera y se interpretaba la parte musical también de otra manera, no como ahora que se toca la chacarera de otra forma, se toca hasta el chamamé de otra forma, todo va cambiando. Sí. También es cierto que hay gente y hay estilos que no cambian nunca. Yo, por ejemplo, en la forma de tocar y eso no voy a cambiar. Entonces, yo creo que la música, sin duda, yo siempre le doy gracias a Dios por el don maravilloso, porque es un don que Él sabrá por qué y para qué nos da a cada uno. Estoy agradecida por eso. Y agradecido, obviamente, a cada lugar que me ha llevado y a conocer, ¿no? Porque hay cosas que he llevado de la música, en mi caso como docente, y no lo he llevado precisamente, yo me he recibido, es decir, en la escuela de música. Pero también es cierto que todo lo que he dejado en el aula, les puedo asegurar que es lo que me ha enseñado la vida, lo que me ha enseñado en el caminar, en el andar de la vida, en este caso don Sixto como un gran maestro. Entonces, todo eso unido me ha servido, ¿no? Obviamente el título, que es importante, pero creo que también es mucho más importante esto, lo vivido. Claro. Y como mi hermano fabricaba bombos, entonces el primer instrumento que comienzo yo es a tocar el bombo. Empiezo a hacer, que sería el básico número 1, y si hablamos en música, entonces comienzo, y con eso me acompañaba la chacarera, una chacarera y el quiscaloro también, eran esas chacareritas más o menos que quiscaloro, y una mi mamá era, en aquellos años, en Santiago del Estero se escuchaba nada más que el TV11, Claro, ¿no? sí. O sea que televisión no había, todavía no Solamente había. radio, claro. Se prendía la radio. ¿Qué se escuchaba en la radio? Folclore. ¿Y qué se escuchaba en el folclore? Doña Juanita Simón. Entonces Juanita Simón, y ¿a quién no le gustaba Juana Simón? Y mi mamá la idolatraba a Juanita Simón. Entonces crecí escuchándola a Juanita Simón en la radio. Y bueno, me gustaba escucharla. A la vez, ella siempre ponía después el alero quichua, porque después van haciendo el alero quichua, cuando uno va midiendo los tiempos, ¿no? Después aparece el alero quichua, y mi referente cuando empiezo a escucharlo, don Sixto, sin duda un gran maestro, don Sixto. Tu referente máximo. Mi referente, sin duda en la banda hay muchísimos. Yo digo la banda porque estamos en el aniversario, sí, y hablando justamente sobre nuestra querida ciudad. Pero
También a quien he admirado mucho es a don Julio Argentino Jerez por sus letras, tanto es así que como Añoranzas, que se ha transformado en el himno de los santiagueños. Pero para mí, y que me ha tocado aparte acompañarlo a don Sixto, mi referente ha sido, es y va a ser don Sixto. Qué lindas palabras. ¿Y sus medios por donde aprendía la música, la guitarra, cuáles eran? Bueno, todo un tema. En mi tiempo, a ver, cuando yo comienzo la secundaria, comienzo en la Escuela Nacional de Comercio en Santiago, en la ciudad de Santiago. Y yo ya antes de empezar el secundario, sí, tendría 11 años, ya quería tocar la guitarra, pero no tenía guitarra en mi casa. Pero mis padres tenían todas las condiciones para comprarme. Yo creo que ellos, por un lado, no querían, porque antes se tenía un concepto, bueno, antes un poquito como hasta ahora también, que la música, que, bueno, vas a ser músico, vas a dejar la escuela. Pero mi mamá era la que también, capaz que por ahí... ¿Ha habido un apoyo de su Quería, parte? Sí, entonces, y les cuento también, aquí viene el otro aporte. Mi mamá toda la vida le gustaba, a mi papá también le gustaba la música, sin duda. Por eso ellos acogían a los jóvenes manceros santiagueños, ¿no? Mi mamá, su hermano, fue el primer director de la Orquesta Sideral de la ciudad de La Banda. No era ciudad todavía, la primera orquesta. O sea que mi tío, hermano de mi madre, Ramón Garnica, profesor de violín, que tuvo la orquesta, todos eran violinistas, porque hacían la lectoescritura de la música, ¿no? O sea, leían música. ¿Te imaginas? Yo les estoy hablando casi 100 años atrás. Muchísimo tiempo. Sí. Porque yo a mi tío no lo llegué a conocer. Entonces, mi mamá, toda su vida ha sido la música por su hermano y era profesor de inglés. Mi tío era profesor en la Escuela Industrial de la ciudad capital. Y también sabía mucho de inglés mi mamá, una señora grande que para su tiempo sabía, o sea, claro, tenía una muy buena educación, o buena cultura, digamos así. Entonces mi mamá por ahí entonaba algunas canciones y bueno. Y ella era la que de alguna manera quería, pero mi papá no me quería comprar la guitarra. Tocar la guitarra en aquel entonces, capaz que hasta para la misma sociedad, ¿no? Capaz que a mi edad si yo decía piano y me veían en la banda tocar el piano, bueno, las señoritas tocaban el piano, pero la guitarra era como que... No se veía tan bien. Sí, entonces mi papá me dice un día, bueno, yo te voy a regalar una guitarra. Yo contento, qué guitarra. Pero cuando te reciben, recién estaba por entrar en el primer año yo de la secundaria. Entonces yo tenía un primo que estudiaba en Rosario en la universidad. Entonces cada vez que viajaba la dejaba la guitarra aquí. Estaba toda rota la guitarra, pero yo igualmente le pedía. Y en el tiempito yo pasaba unos acordes así, bueno, él estudiaba ingeniería en Rosario. Así que prácticamente sola me he ido formando. Después había un muchacho para el otro lado, el canal, que ellos hacían un dúo Chávez. Y bueno, también algunas veces le he consultado, a Pochito Chávez y él me pasó algunos acordes y después he ido aprendiendo sola. Todo lo que sé es porque he aprendido sola. El aprendizaje, claro. He ido aprendiendo sola. Y hasta que mi papi me ha descubierto y que no le ha quedado otra que, bueno, un día existía Casa Moglia, como no existe, lo voy a decir, y estamos en Casa Moglia en la calle España y me fui a comprar mi primera guitarra por fin. Pero mientras tanto padecía yo. Inclusive yo ya iba al alero quichua, porque jovencita nomás, entonces yo me iba a la Escuela Nacional de Comercio y salíamos de ahí
Y bueno, yo en vez de venir a la banda a tomarme el 17, me iba hasta la peluquería de Don Sixto, porque él me iba a encontrar en la reunión. Claro. ¿No? ¿Cómo se reúnen hoy los jóvenes? Sí. Y todo era guitarra, que Don Sixto cortaba el pelo. Pero entre corte y corte ya había una violineada, ya cantábamos, ya nos reuníamos todos ahí. Claro. Entonces yo venía, púpula dirían, ¿no? Llena, claro. Sí. Mira pero ¿qué pedía? Era hacer música. Y no te comprendía. Y bueno, y mi hermano que vivía aquí por ahí, él es el que no comprendía, que canta también mi hermano, ¿no? Ya también un hombre grande. Todos cantamos aquí en mi familia. Mis primos también. Mis sobrinos. Bueno, mis hijos son músicos, mis nietos. Pero, o sea, esto nos reuníamos en las familias y mi hermano mayor tocaba, aparte de tocar el bombo, también tocaba la quena. Claro. Así que cómo se va transmitiendo. Y mi hijo, por ejemplo, vive en Rosario, nunca ha tenido casi contacto con él cuando ha sido chico. Mi hermano vivía en Buenos Aires, que te digo que era de los romanceros, nosotros aquí, pero fíjate vos, mi hijo toca la quena. Pero como claro. Sin duda es en la sangre. Claro. En la familia está. En la familia está. Eso. Sí. No, eso es en el ADN, no hay vuelta. Esto no es algo que, como que dice, a ver, que sigo medicina, no, esto ya lo traes incorporado. Sí. Por eso digo que en la música o en el arte en este caso, pero específicamente voy a hablar de la música, uno lo trae incorporado. No hay vuelta. No hay vuelta atrás. Mirá que, o sea que mi papá era el que no quería que yo tocara la guitarra, vas a dejar la escuela, no. Y mi mamá, claro, ya empecé a tocar la guitarra, yo aquí, y mi papá no le gustaba mucho, pero bueno, no le quedaba otra que aceptar. Que apoyarle, sí, la verdad. Sí. Hablando de sus inicios, de los medios, ¿cuál ha sido la canción que le salido por primera vez? Hace un rato decía que era el Quiscaloro, Quiscaloro, esa chacarera, pero vuelvo de nuevo y digo, Pochita es el tema claro. que a mí... O sea, se queda... Sí. Y después, cuando uno se va formando, o sea, empiezo a ir al alero quichua, empiezo a escuchar los temas de Don Sixto. Me gustaba la simpleza de lo que escribía, la melodía de Sixto, de Felipe Corpo, de Truyhenque. Aunque en aquel entonces los escritores eran, también si cantaba por supuesto, Añoranza, como lo voy a cantar, sí, claro. De Don Julio Argentino Jerez. Lo que pasa que a mí, yo siempre he tenido esta mirada desde chica, un tema que pueda coordinar con mi personalidad, claro. O sea, el ser mujer. Claro, para que no... para que quede lindo, se escuche lindo. Claro, porque por ahí hay temas dedicados, hay muchos escritos a la mujer, y bueno, y por ahí como que no, a mí no me gustaba claro. Cantarlo, ¿no? Sí, pero pasaba por mí. Hoy no habría ese problema por la diversidad de género y toda esa situación. Sí. Pero yo, en particular, siempre he tratado de buscar, pero porque es mi forma. Sí, su manera de representar la música. Claro, exactamente. Y plantarse con una guitarra, en aquel entonces, como decíamos, suponete yo tenía la canción que me gustaba ir a cantar. Te tomaban prueba para ir a cantar en el EB11. No podías ir a cantar. Que como es la vida, ¿no? Hoy con un videíto, enseguidita traspasas al mundo. Sí. Pero antes te evaluaban. Sí, totalmente.
una de entre tantas canciones o chacareras del repertorio, ¿no? Que en mis tiempos cantaba. Y algo que había quedado así pendiente en las respuestas era esto que acabo de hacer, el tocar un poquito, los padres o simplemente las personas que, en mi caso, mis padres, no comprendían ello de que para mí hacer un acorde, que sería esto, el sol, el la, un acorde para mí era tomarme la vitamina para empezar el día. Entonces era muy importante, no importante, muy importante. Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, a pesar que a veces pasa días, pero me pasa ahora, a veces por lo que uno trabajaba, en fin. Pero en aquel entonces no comprendían que este acorde era tan importante porque era como el respirar y tomarme todo ese oxígeno y como se diría hoy, las buenas ondas para comenzar. Eso es para mí la música. Entonces está tan adentro mío que no tengo palabras para definir cada una de las preguntas, conceptos, porque es tan largo y tan, a la vez, tan bella la música, ¿no? Qué lindo. ¿Y su primera presentación en dónde ha sido? ¿Con quién? Bien, yo comentaba también de que antes, para poder ir a una audición de radio, me acuerdo la primera vez que canto en radio habré tenido 8 años. ¿Por qué? Chiquitita, porque había un concurso para el Día del Niño y no sé qué, y te daban capaz que era un pan dulce, se diría hoy un pan de Navidad, suponete, o una rosca, algo así, una cosita pequeña. Nosotros teníamos negocio, pero mi mamá con el afán, porque yo quería ir a la radio, y me ha llevado, conducían, bueno, los viejos locutores que en este momento realmente no me acuerdo, la primera vez que canto en la radio, tenía 8 años, aproximadamente. Si no es, capaz que un poco menos, pero así me acuerdo. Y después cuando canto por primera vez, digamos, vamos a llamarle profesionalmente, a donde digo, no, esto es lo mío y voy a seguir con esto, ha sido a través del alero quichua cuando se presentaban en el Teatro 25 de Mayo. O sea que una presentación ahí nomás, ¿no? Actuar por primera vez y encima en un teatro era, pero como desde chica evidentemente, digo yo, ya era chatica, diría don Sixto, ¿no? Entrometida. No, ya tenía esto de, vamos a poner artista. Claro, sí. No quiero decir esa palabra, pero estaba la inquietud mía de poder demostrar o poder llevar lo que yo sentía, pero no por querer ser figurete, sino para demostrar que niños, que jóvenes, también agarramos la guitarra, también cantamos, también podemos hacer cosas en aquel entonces que hacían los grandes. Claro, sí. Ahora los grandes somos nosotros. ¿Cómo pasa el tiempo? Así es, como pasa el tiempo. Hablando de sus obras, ¿cómo nacen sus obras y qué temática le gusta trabajar a la hora de realizarlas? Bueno, mira, cuando yo, de esto que te estoy hablando, 40 años atrás, más o menos, don Sixto me decía, debes componer, debes hacer música. Yo lo miraba y le decía, yo voy a hacer música, sí, tienes que hacer música. Yo creo que un poco lo que, al no tener sus hijos cerca, porque sus hijos estaban cada uno en sus tareas, y la que lo acompañaba era yo, y yo estaba en Buenos Aires también ese tiempo, y él se iba, y también estaba el grupo de Santiago, bueno, era únicamente yo, sino otro grupo como los sobrinos de don Sixto que lo acompañaban. Me dice, vos tienes que componer. Y bueno,
No, yo creo que ni siquiera lo he pensado. Me he puesto a hacer una chacarera. Una chacarera que para poder registrarla en SADAIC, o sea, en forma profesional, porque de hacer lo hacemos todo el mundo, pero había que registrarlo. Y él me decía, hay que hacer, como yo digo siempre. Por eso digo un gran maestro para mí. Porque yo no me daba cuenta que a las cosas hay que, bueno, si tiene un dueño, hay que registrarla. Y me decía, vamos a ir a SADAIC. Pero en SADAIC yo no sabía leer música, ni escribir ni leer. Entonces ahí que te piden es la lectoescritura de la música. Tampoco sabía él, ¿no? Porque a él le escribían la música, como muchos músicos hasta hoy que hace hasta hoy existe eso, que uno elabora la música y el otro le va haciendo la parte pedagógica, llamaríamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo hago toda una chacarera completa y a él le ha gustado. Entonces voy haciendo siempre cambios, soy muy inquieta, juego mucho con las tonalidades, ¿no? Entonces yo tenía que entrar entonces, o rendía para poder entrar en SADAIC como miembro, o entraba en SADAIC, pero sería compartiendo mi composición con otra persona, por ejemplo, con otra persona, pero que tuviera obras musicales y que sea reconocido. Bueno, obviamente, yo estaba a la par de Don Sixto. Entro junto con él a hacer mi tema. O sea que entramos a sociedad. Es mi tema, pero entramos a sociedad. Entonces figura letra y música de Sixto Palavecino y Alicia Pereira. Pero en realidad la obra es mía. Pero era la única forma de poder entrar. Claro, una sociedad. Que luego, cuando hablemos de parte mujeres, ahí voy a comentar la trascendencia que uno no estaba mirando. Yo jamás me hubiera imaginado. Ya me iba enseñando. Y ese tema, bueno, así como ese, otros temas más. Hay algunos que Don Sixto después se ha enfermado, y bueno, y después no estoy dentro de la autoría, pero que son mías. Profesionalmente tengo, y está inscrito en SADAIC, el tema. Y yo, corazón de chacarera, alma de chacarera se llama la chacarera. Que si van a los registros inmediatamente lo encuentran. Alma de chacarera. Y el que lo escribía a la letra era don Oscar II Callizo. Él hacía toda la lectoescritura, digamos así. Para que luego se lo enviaban un sobre a SADAIC. Así era el manejo. Creo que hasta hoy sigue siendo así, me parece. Bueno, después uno ya grandecita, viene el tiempo de hacer mi familia. Don Sixto ha estado en mi casamiento, ha tocado la música junto con la gente del alero, nunca me he desprendido yo de ellos. Y bueno, al tener mi familia me ha abocado directamente a mis hijos y no podía seguir con la música porque requerían otros tiempos y a la par también quería terminar mi carrera en la escuela de música, mis hijos chiquitos y bueno, entonces he tratado de pensar, de seguir con lo que más amaba, que es la música, pero a la vez también buscando algo para el día, digamos, la carrera, para que pueda sostener mi vida y sostener mi familia también. Y al entrar en todo este ambiente musical, ¿qué obstáculos ha tenido como mujer? Bueno, realmente todo es más complicado para la mujer.
en el momento en que tocaba con Don Sixto, no me era, digamos, por decir así, tan difícil porque estaba a la par de una figura, ¿no? Pero igualmente siempre uno ha sufrido lo que le llaman hoy bullying y tantas cosas. Siempre, siempre, siempre. O por decirte, igualmente, íbamos con Don Sixto, suponete, yo doy ese ejemplo, en Buenos Aires, a un estudio de grabación. Ajá, los santiagueñitos estábamos esperando de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta que el director de la empresa discográfica nos pueda atender y tal vez para que nos digan que no. Por ejemplo. Y en Santiago también pasaba lo mismo. O sea, no tanto, pero sí siempre, siempre está el prejuicio. Ah, mira con la guitarra. Ah, mira, y hasta ahora. Antes porque era chica y ahora porque soy grande, porque me ven grande con una guitarra y dirán, mira esta señora con la guitarra en el hombro, suponete que venga yo de la peña a las 6 de la mañana, que los perros a la bulla de la banda, che. Claro, obviamente que aquí me conocen, pero, claro, ¿me entiendes? Y sí, uno sufre permanentemente. No hace mucho, y voy a contar como anécdota, alguien me dice, porque me voy a bajar del colectivo, con mi guitarra, y era un señor, no sé qué me dice con la guitarra. Obviamente Alicia, porque siempre he sido así. Tú ibas registrando cuando iba el señor y ya no me interesaba, y yo la verdad es que no me interesaba. Siempre me he ido con mucho tiempo, sí. Esa era la diferencia. Y yo despacito, pero lo alcanzo. Le digo, no lo he escuchado bien, que es lo que me ha dicho. Pero tampoco me interesa. Lo que me ha dicho no ha sido nada agradable, por lo poco que he escuchado. ¿Por qué? Porque yo, esta es mi profesión, yo soy profesora, este es mi instrumento, esto es mi elemento de trabajo. A ver, como... Entonces el señor se pone a colar de no sé. Mire, la verdad que yo simplemente no sabía qué decirle. Claro. Pero me daba el gusto, claro, porque estaba cansada. A ver, porque hay que decirla, yo a esta altura de mi vida ya he dicho no me callo más. Y esto me pasó hace como 2 años. Por eso te digo, siempre está. Capaz que no sé qué ha dicho el hombre. ¿Sabes cuál es el tema? Que no tiene nada que decir. Exactamente. Sí. Y eso que todavía no estaba en la ley esta como ahora, ¿no? Porque no tiene nada que objetar, porque no le interesa, porque no. Totalmente. Diferente hubiera sido que agradablemente, señora, usted, ahí sí cambia, no me molesta. Entonces, yo por eso digo sí, es bastante fuerte, es fuerte. Sí, de alguna manera es fuerte. ¿Por qué? Porque voy sola, porque voy con una guitarra. Entonces sí, es chocante, es molesto. Es molesto. Claro. Vale, sí. Sí. Pero después el respeto de mis colegas, siempre he tenido mucho respeto. A donde me he ido a tocar, a donde me he ido a interpretar la música en escenarios, ya sea de aquí o con mucha humildad lo digo, o del país, nunca he escuchado nada que por ahí alguien se puede desubicar, jamás. El público creo que es lo más maravilloso que puede haber. Sí. Y sí, por ejemplo, también es molesto cuando hay un acontecimiento y tan importante y uno espera compartir, estar y que por ahí no te toman en cuenta o es molesto porque uno no lo hace porque no todo se maneja a través del dinero. Vuelvo a repetir, la música, el arte no tiene precio. Ya que estamos en público, nos gustaría compartirnos una obra de su propia autoría. Bueno, voy a hacerlos escuchar siempre desde mi mirada de mujer para
mi querida ciudad de la banda, y siempre ha sido cuna de vidaleros también aquí en la banda, ¿no? Así que voy a hacerlos escuchar. Es una forma de presentarme, a donde voy me presento yo así. Sí, claro. Así que tengo que nombrar a la banda sí o sí. Bordoneando mi guitarra voy a comenzar. Bordoneando mi guitarra voy a comenzar. Vidalas y chacareras les voy a entonar. Vidalas y chacareras les voy a entonar. De la banda de Santiago, de aquí Cristo soy. De la banda de Santiago, de aquí Cristo soy. Como flor de cizaqueyu, mi canto un dulzor. De la banda soy, pateña yo soy. De la banda soy. Muchas gracias. Muy lindo, muy lindo. Y con el tema profesional, ¿qué oportunidades cree haberse perdido en su vida, en su carrera? Bueno, la verdad que en aquellos años, cuando cantaba con los Sixto Palavecino, he tenido la oportunidad, el ofrecimiento a través de los hermanos Gramajo, que eran de aquí de la ciudad de la banda. Uno de ellos, en aquel entonces, antes de ser la Chacarerata, ¿no? Porque son más reconocidos con el nombre de la Chacarerata, él lo acompañaba al gran maestro Ariel Ramírez. Entonces, en un local que nos reuníamos siempre los santiagueños por 11, siempre nos encontrábamos ahí. Y tenía la suerte de compartir con ellos, uno compartir con los grandes como santiagueños. Y me dice, mira Alicia, me dice Gramajo, he hablado con el maestro Ariel Ramírez y está muy interesado en tu voz, necesita la voz femenina porque está haciendo una gira al exterior. ¿Te imaginas? Si Agata me viendo, permiso para ir a Buenos Aires, yo decía, el exterior, Claro. mi mami. Ay, esas cosas de ser jovencita. Claro. Y que no tienes alguien que te aconseje si miren Exactamente. con otra mirada. Y bueno, yo al decirle al representante, claro, pero Alicia, tenemos nosotros ya para tocar en tal parte, en tal parte, en tal parte, o sea, me decía como que no. Y yo no tenía, nunca había firmado nada con el representante, porque el que había firmado era don Sisto. O sea que bien santiagueña y hecho lo del santiagueño. Bien bandeña también. Bien bandeña. Entonces, yo cuando escucho, y encima al exterior, vos sabes, has visto, y te empiezan a esas personas que por ahí capaz que le ha salido al Señor de decir, y Dosito también decía, sí, vos sabes que pensar y fuera del país. Ha sido demasiado para que yo, y decirle a mi mami, mira, bueno, antes no había ni teléfono, WhatsApp, escribirle, Claro. y mi mami, hoy no, mi mami, urgente, a ir a Buenos Aires.
Y bueno, y me quedé Con él. con eso y decía, ¿y qué hubiera pasado? Claro. Pero bueno, evidentemente era no, y Dios sabrá por qué y para qué. Seguramente no estaba en este momento charlando con ustedes. No lo vamos a encontrar aquí. Claro, Sí. y seguramente también mis hijos capaz que no hacían música, Claro. mis nietos tampoco. Y bueno, en la simpleza está siempre lo más grande. Y bueno, seguramente Dios, por algo y para algo, me ha puesto estas personas que yo me asustaba. Yo en vez de alegrarme, me asustaba. Al exterior no, porque me decía, mira, no hay tiempo de ensayo, porque esto era así, no hay tiempo de ensayo. Mañana es el encuentro con Ariel Ramírez, y ya es para que vayas preparando todo. O sea, estaba todo bien, Diagramado. bien claro. Claro. Bueno, así que esa oportunidad, y que muy pocas veces lo cuento. Claro. Sí, está en un libro escrito por un autor, Rodríguez Ledesma, que creo que viene a presentar uno de sus libros ahora, pero en el anterior él cuenta esta historia, porque él también sabía de lo que yo estoy diciendo. Hay personas que son testigos de toda esa situación, ¿no? O sea, no lo cuento como Claro. para hacer nada, solamente contar partes que para mí me parecía más que interesante. El gran maestro tenga un interés en mi voz. En aquellos años, obviamente, uno joven tiene también la voz de otra manera, ¿no? Más que yo, no. Yo canto criollamente, yo nunca he estudiado canto. Claro. Entonces, seguramente todo eso debe haber llegado, y también seguramente me iba a preparar mucho más, sin duda. Sí. Entonces, esas cosas pensándolo, pero bueno, también es cierto que quizás si yo hubiera sido más, con más ímpetu, o no sé, o plantarme, pero bueno, pero igualmente estoy agradecida a la vida, Sí, claro. porque no todo el Totalmente. mundo tiene propuestas Ah. interesantes. Sí, sí. Y todo lo que yo digo está, escrito en libros, ¿no? Y hay varios libros que escriben siempre recordando a mi persona, que para mí siempre es un halago, como esta conversación, que sin duda van a haber muchas personas, siempre han tenido esa deferencia para conmigo. Qué lindo. Usted resalta mucho ser bandeño, ser de Santiago, bueno, bandeño Sí, de sí. la banda. ¿Qué se siente ser artista bandeño? Mira, yo te voy a decir con mucho orgullo y te voy a contar el porqué de la banda. Yo le pongo bandeña soy, porque cuando antes y ahora, sigue siendo lo mismo, había que ir a Santiago. Y comencé en mi escuela secundaria y la única bandeña era yo. Claro. Entonces mis compañeros, y como yo era la más chica de todos, venían todos para acá y nos reuníamos en mi casa. Claro, y después iba a la radio y la gente del alero venía para acá. Y entonces decía, la banda, me decían, todos me decían siempre, la banda. Qué lejos. Claro, y Don Sixto siempre me decía, y la Chini, la hija de Don Sixto, que habla igual que Don Sixto, mira, voy a tener que ir a tu casa, me dice hoy así. Entonces, y cuando me iba al alero, me presentaba Rubén Palavecino, un corazón bandeño, nos viene a cantar. O sea que toda la palabra bandeña yo lo tenía aquí, Claro. ¿listo? Un corazón bandeño al aire. Entonces Don Sixto un día, porque él era muy distraído, no había prestado atención que ha dicho un corazón bandeño. Y él se acerca al micrófono, Radio Nacional, que escuchaba todo el mundo, y le dice, Rubén Bandeña. Y él le dice, Don Sixto, he dicho un corazón. Ahí era. Un corazón. Y bueno, entonces, por eso me doy cuenta. Y bueno, hace poco me he jubilado y también prácticamente era la única de la banda, de las docentes. Y siempre
la charla del bandeño, y después me empiezo a dar cuenta que tienen razón, porque nosotros tenemos un estilo de vida diferente a los de la ciudad capital, Sí, de es verdad. Santiago. Sí. Una idiosincrasia totalmente diferente en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestirnos. Alicia, es más barato la banda, me decía mi compañera. Sí, hasta el día de hoy. El día de hoy se dice eso. Entonces, todo eso me ha ido llevando a decir sí. Sí, y entonces, claro, Alicia la bandeña. Todo el Alicia tiempo, la todo el tiempo la banda. Listo, sí, soy de la banda. También, sin duda, yo hablaba mucho de la banda. Por eso me decían bandeña. Claro. Y quedó así la ocurrencia de hacer la vidala desde la mirada de mujer. Claro. Por eso dice como flor de cisaqueyo. O sea que no es porque me alabo. Como mi voz, como flor de cisaqueyo, mi canto un dulzor. Pero no lo digo por mí, porque la voz de la mujer de por sí es dulce. Sí. Pero otro que escucho decía, mira, Alicia se está alabando. No, en absoluto. Generalizo. Claro, se entiende. La mujer de por sí, y también eso es una de las cosas que también, analizando los temas, como muchas veces hemos conversado con el profe, he analizado, por ejemplo, entre autores, que hay alguien que respeta a la mujer en cada letra, en cada música, don Sixto Palavecino. En cada instante, en cada instante. Entonces, yo siempre digo, y en mi postura de mujer, como te contaba, hasta grande uno sufre ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Claro, por ahí, hasta en la misma escuela, vas, profesora de qué, de música, te dice. No, de matemática, claro. Lengua, no, lo Sí, otro sí. no estudié. ¿Qué enseña? Y bueno, no, bueno, o sea, todo Claro, el tiempo Sí. uno escucha eso, ¿me entiendes? O sea, que uno sí sufre. Sí. No, sufre, una forma. Hoy la sociedad tiene otra mirada. Entonces, por eso te digo, y yo no lo canto el vals de la banda, lo canto por compromiso. Porque yo, la verdad que las trenzadas de olímpico y de tiro, por ahí no he vivido, no ha sido mi vida. Claro. Entonces, por eso yo me he atrevido a escribirle a mi ciudad, y como la canto yo, y es para mí, pero tengo la suerte. Por ejemplo, cuando la vez pasada se ha hecho un taller en lo del Indio Froilán sobre las vidalas, me han pedido permiso para hablar sobre mi vidala, Sí. para, analizarla musicalmente y analizar desde su letra. Claro. Y bueno, entonces a mí me llena de halago. Sí. Que uno lo va, como digo, lo voy haciendo y me llena de halago, sinceramente. Sí. Y siendo artista bandeña y la banda es nombrada cuna de poetas y cantores, ¿usted cree que debería haber una escuela con orientación folclórica en danza, poesía y canto? Sí, ni te voy a terminar de ni dudes. Sí. Sí, sí, sí. La verdad, cuna, la palabra cuna, Sí. pero está muy bien en la palabra cuna. Yo digo, y sostengo, ¿no? Me hago cargo de lo que digo. En la banda, artistas por doquier, Sí. bailarines, músicos, pintores. Pero aquí yo sí tengo que hablar, por ejemplo, de mi barrio. Si tengo que hablarte, voy a hablarte, por ejemplo, donde he enseñado, a donde he trabajado y a donde se han criado mis hijos, San Ramón, departamento Banda, que es ahora aquí, que es aquí. Sí, Sí, ahora es. Aquí cito nomás, lado Sí. del barrio Rincón. Sí. Exactamente. Y con los chiquitos hacíamos música con palitos de ahí del monte, porque hace 30 años era monte. Hacíamos con esas orejitas del pácara,
yo trabajaba en la escuela, y hacíamos sonido. Y nunca he encontrado en los grupos de alumnos que he tenido arrítmicos, ni para bailar, ni para... Entonces, por eso digo yo, de por sí el santiagueño, pero el bandeño más. Sí, claro. O soy muy fanática de la banda, pero bueno, por eso digo bandeña soy. Es que conozco mucho más la banda que Santiago, obviamente. Sí. Y tiene esto, el bandeño, el de salir, encontrarnos en el mercado, encontrarnos, es muy, todavía muy nuestro, ¿no? Muy sencilla. La banda es muy sencilla. Sí. La gente es sencilla. Entonces, tiene que haber más. Tiene que haber más apertura, tiene que haber escuelas, tiene que haber universidades de la música, del arte en general. Sí, Usted como persona o artista bandeña, ¿qué cree que o siente o cree haberle dejado a la banda? Bueno, yo digo lo que siento que he dejado. Hace un rato también hablábamos esto de compartir lo que ustedes han hecho, de dejar todo lo que tenían para hacer y venir y entregar este momento. La entrega. ¿Y qué entrega uno? La vida. Entregas la vida a la otra persona. El compartir para mí es entregar la vida al otro. Yo creo que desde mi pasión de la música he hecho siempre todo lo mejor. Seguramente desconocen, porque yo he cantado en el Teatro San Martín, por ejemplo, de Buenos Aires, uno de los mejores teatros de Buenos Aires. ¿Y de dónde creen que he dicho que soy? De la banda. Hace poquito he cantado en Rosario. También me dirán, bueno, sí, pero ¿y? Ajá, pero ¿de dónde digo que soy? De la banda. O sea, uno va dejando esto que sabe hacer a su forma, a su manera, que está al que le puede gustar o no, con estudio, sin estudio, con la convicción de que son mis raíces, con la convicción que esto me han enseñado y con la convicción que dejó huellas. Imagínate, mis hijos son músicos, están tocando a la par de grandes músicos, mis nietos son músicos y hace 14 años hemos abierto un espacio a pedido de padres que es el único en el noroeste argentino a donde el arte es el motor para mejorar la calidad de vida. Los protagonistas son ellos, obviamente, sí, claro. Pero creo que desde mi lugar he entregado, no estoy hablando de lo material porque es mi casa, no, he entregado con sinceridad la sabiduría de uno, ¿no? La sabiduría del aprender, estoy diciendo, no porque sea sabia. Sí, sí, se entiende. La sabiduría de aprender. Eso uno lo va transmitiendo. Yo me considero una persona comprometida porque si no, como digo, también tenía, bueno, me va mal en el folclore y voy a empezar a cantar guaracha con todo respeto. Claro. O voy a cantar en inglés, a lo mejor otros temas. Eso no quita a que no pueda compartir con alguien otro género musical. Obviamente que lo voy a compartir. Y tengo muchas amigas que hacen otros géneros musicales. Pero solamente digo que como bandeña, precisamente, creo que cada vez que voy a un lugar y hablarle a mis alumnos, hablarle a un lugar, ir a un pueblo o a una gran ciudad como Sunchales, vuelvo a nombrar Rosario, y a los lugares que uno va, Tucumán, cantar una chacarera de don Julio Argentino Jerez, de autores bandeños y santiagueños, es un honor. Y como digo, por eso pienso que uno entrega verdaderamente todo. Es decir, ¿por qué digo todo? Porque es muy fácil de deducir, el que vea el video, las emociones
es el sentimiento de uno. Y eso lo provoca un motor que es la música, que es en mi caso la música santiagueña, y sobre todo me gusta la música sachera. Sí. Sachera sería la del monte, la que hacía Don Sixto, hasta el mismo Carlos. Hoy ya se escribe de otra manera también, se interpreta de otra manera. Entonces yo digo sachera por decir, pero en mi tiempo la banda no era tan ciudad, también, es cierto. Entonces, en lo simple, para mí en lo simple está lo más grande. Y en lo que uno puede entregar, como digo, siempre entregas la vida. Yo siento de por vida un compromiso. ¿Y por qué un compromiso? Porque es un don que Dios me ha dado. Él me lo ha dado y solamente Él me lo va a quitar. Qué lindo. Para ir terminando ya con las preguntas para los chicos que quieren interiorizarse en el tema de ser artista bandeño, ¿qué consejo nos daría? Que sigan, en el caso que tienen al profesor Achával, sigan la huella que él está marcando, porque él viene, sin desmerecer obviamente, ¿no? Porque viene también de una familia tradicional muy bien marcada sus raíces. Sin duda, todos los músicos vienen o venimos de algo bien marcado, pero sobre todo en familias. Cuando se da en familia, siempre también es mucho más el saber. Que el consejo que les daría es que nunca pierdan la identidad, que nunca sientan vergüenza, porque hay jóvenes que les da vergüenza escuchar una chacarera, cantar una chacarera, bailar una chacarera. Y sin embargo vemos jóvenes que vienen de otras provincias y bailan con qué alegría y con qué respeto, y hasta se emocionan con lágrimas. Te digo porque yo todo eso lo he vivido aquí y afuera de Santiago, cuando escuchan y cuando bailan nuestras tradiciones, que es chacarera, samba. Entonces, nunca sientan ustedes ni vergüenza, al contrario, lo que tendrían que hacer es seguir estudiando lo que obviamente les gusta, que es el arte. El arte abre las mentes, ¿no? Y el corazón. Sí. El arte abre la mente y el corazón. Entonces, para mí el artista es un ser puro, ¿no? Por donde se canalizan todas las emociones. Entonces, todo lo que personalmente voy a mencionarlo al profesor Achával, porque veo su trabajo, veo su tarea, con qué pasión ha hablado de ustedes, con qué pasión, hasta me consultaba, me preguntaba, cuando es un señor con un estudio muy bien marcado, y eso dice de su humildad. Entonces, eso es importante, el ser humilde, el estudiar, el seguir a las huellas, todo lo que puedan aprender. Se preocupaba, por ejemplo, él de que los jóvenes desconozcan muchas cosas de la banda, sí. Por ejemplo. Y esta tarea que lleva, ustedes ven, el preparar, la previa, como se dice ahora, y luego después, porque esto después va a ser volcado en otra proyección sin duda. Entonces, tienen que estudiar, pero aprenderlo a vivir, a abrazar. Yo cuando la abrazo a la guitarra, la abrazo de corazón. Y si no, no tocaría. Lo mismo me pasa con el bombo. Me gusta tocar el bombo, abrazo, salvo que cuando a veces me duele, cuando ya estamos grandes nos duele siempre algo. Claro. Pero el abrazar con amor y con la convicción de que esto me gusta, que seguramente capaz que a la par sigue una carrera, porque puede ser médico,
eso no te quita que puedes ser un gran Sí, músico. claro. Puedes ser ingeniero, pero no te quita que puedes ser un gran músico. Entonces, no dejar. El artista tiene que seguir creando. El artista es grande, el artista es noble, el artista es sensible, el artista es lo más grande que hay. Queremos agradecer su tiempo y damos por terminada la entrevista y su linda experiencia que nos va a servir para todos nosotros y queremos agradecer y es un honor estar aquí a su lado. Bueno, para mí es un placer. Realmente no tengo palabras de agradecimiento porque a mí cuando se ha presentado el profesor Achával me ha emocionado mucho. Yo, aparte de que uno está grande y llora a veces por cualquier cosa, pero no por cualquier cosa, una forma de decir, pero que me tomen en cuenta para una entrevista jóvenes, estudiantes y que están en esto de la música, porque también uno le hubieran dicho, profesor, ¿sabe qué, profe? No. Y no venían, pero han venido, lo han hecho y eso habla de ustedes, el ser artista. Yo les voy a regalar después algunas otras cosas que tenemos ahí, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas Un gracias. placer. Bueno, como hablábamos de la banda, y yo les comentaba que mi tío era el director de la orquesta sideral de la banda, de la primera orquesta de la banda. Está en los libros de la profesora Nené Grana de Manfredi, con fotos y todo. Le quiero hacer entrega de esta partitura que para mí encierra mucho, pero mucho, en toda mi vida, porque es una partitura de mi tío. Él hacía, y en aquellos tiempos se podían hacer dedicatorias a las familias, y él dedica ahí a las familias. En uno de sus temas, esta partitura sin duda debe tener cerca de 100 años. Yo vuelvo a repetir, tengo 64 años y no me da vergüenza decirlo, no lo llegué a conocer a mi tío, y ya esta partitura lo ha guardado con mucho celos mi madre. Ella era de guardar todas las cosas. Le quiero hacer entrega al profesor Achával para que tenga como recuerdo. Esto es una parte de mi corazón, le estoy dando, profesor. Muchísimas gracias. La verdad que sí emociona. Bueno, recibir esto, parte, como dice usted, de su vida, de su familia. Así es. Y no tenga duda que lo voy a guardar como un tesoro. Esto Sin duda, porque sé el trabajo que haces y lo presentó a este trabajo el profesor Domingo Bravo cuando yo era muy chiquita. Hizo la exposición en el centro recreativo y mi mamá me llevó. Yo sin tener noción muchas veces, porque mi madre, vuelvo a repetir, era muy culta y aparte era su hermano a quien se le hacía el homenaje. Entonces, ahí presentó el profesor Domingo Bravo así como la obra de él, de muchos autores bandeños. Y estaba mi tío. Y luego, la única persona que se acuerda de mi tío es la profesora Nené Grana de Manfredi, a donde ella escribe personalidades de la banda, a donde obviamente, gracias a Dios, también me ha tomado en cuenta y también aparece mi nombre por ahí. Jamás hubiera soñado yo compartir en la historia donde está mi tío y aparece también la persona a quien habla. Pero ante todo eso, darte un tesoro de mi familia. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. No lo he leído para quién estaba la dedicatoria, pero él para cada cuñado le iba, porque él tiene varios temas, para que veas que has visto que aquí no saben que había una orquesta, no sé, porque los Marucci, no sé a quién ni he leído, a quién. Sí, dedico a mis cuñados
Angeleri, Claro, de Cobi, claro, González de Garnica, Pereira, claro. Suárez, Marucci, Mira, a todos. Carrizo, otra vez Pereira, Marucci Sí. y a mi sobrina y a Ricardo, Oscar Orlando Quiroga. Ah, el doctor Quiroga que vive todavía en la calle, que te contaba que mi médico toca el bombo. Bueno, ya está grande. Para que te quede un recuerdo del primer director de la banda. Sí, bueno, vamos a seguir encaminando esto para que... Porque he una visto vez- tu ardua tarea y eso lo hace y no lo digo por quedar bien, no, eso sabes, ya te he así como dicho, están en la me has búsqueda. sorprendido con tu tarea docente, Bien, impresionante. gracias. Un aplauso al profe. Vamos nomás. ¿Estamos? Listo. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con hormigón y el suspiro me decía, Fátima, levanta tu corazón. Muy bien. Ahí nomás, Michi. Gatito. ¿Qué son? En la mayor. Zapateo.
años, la